Muy buenas noches a todas, bienvenidas. Esta es nuestra séptima reunión del grupo de Cloud Practitioner para poder hacer nuestro examen de certificación. Primero que nada, bienvenidas. Ya ahorita se están conectando más, pero voy a iniciar con la pequeña introducción de todas las veces y luego les voy a presentar a nuestro invitado y luego lo voy a dejar que él se presente. Em, Recordándoles que este grupo de estudio se creó por el grupo de AWS en Gear Chapter y pues está creada para apoyar a las mujeres a que puedan seguir creciendo en sus carreras profesionales, proveyéndoles una oportunidad. El objetivo del grupo es que podamos ayudar a mujeres, no solo de Guatemala, sino de Latinoamérica, a obtener su certificación de Cloud Practitioner y ofrecerles mejores oportunidades para que puedan obtener más adelante un mejor futuro optando por otro empleo. Recordarles el timeline, así es como vamos en este momento. Hoy nos toca precisamente clase número 7, la parte 2 de la sesión del dominio 3. Entonces, como todos los sábados, empezamos a las 6. Recordarles que nuestro Community Day es el 19 de octubre. Hazel recientemente acaba de pegar un link para las que quisieran ser voluntarias ese día. Entonces ahí tienen la oportunidad de postularse y pues nada, ¿verdad? Les estaremos dando respuesta en cuanto ya las tengamos, ¿verdad? Recordarles que Texify es nuestro sponsor en algunas actividades y también es que nos ha proveído la licencia de Zoom, eh, que también pues está siendo partícipe de este grupo para que pueda poder seleccionar a algunas personas y más adelante apoyarles con una beca. Bueno, comentarles que para nosotros obtener los vouchers que vamos a estar dando de parte de AWS, necesitamos finalizar el, el Skill Builder, en donde ya todas saben que ahí se encuentra el fundamentos para Cloud Practitioner, fundamentos en la nube. Entonces tienen que terminar el curso y también seguirnos en nuestras redes sociales, teniendo en cuenta que al finalizar el curso deben hacer el examen de prueba y obtener al menos un 80% para que nosotros les hagamos su voucher. Y también tienen que haber llenado pues el formulario que al principio llenamos en las primeras 4 o 5 sesiones, en donde se están inscribiendo para poder participar de esto, finalizar el Skill Builder, hacer el examen de prueba, seguir a la comunidad en todas sus redes sociales y completar todos estos requisitos antes del 9 de noviembre, que es donde vamos a hacer el corte para poder hacer la entrega de los vouchers. Recordarles cómo estuvieron nuestras otras sesiones. Lorena, quien estuvo con nosotros en la primera sesión, ella fue quien nos dio la introducción. Sandy, que es Data Engineer y que es de Colombia, ella estuvo también con nosotros y ella nos ayudó con el dominio 1, parte 1. Franci, que estuvo con nosotras en el dominio 1, parte 2. Lois, que estuvo con nosotras en el dominio 2, parte 2, parte 1. Brian, que estuvo con nosotros en el dominio 2, parte 2. Brenda Galicia, que estuvo en el dominio 3, parte 1, que fue la que vimos la sesión pasada. Y quiero presentarles a Alejandro Córdoba, que hoy se encuentra con nosotros. Alejandro, ahora sí voy a dejar de compartir para que tú mismo te puedas presentar. Yo ahorita voy a dejar de compartir mi pantalla. No hay problema, muchas gracias. Me gusta estar aquí con ustedes el día de hoy. Déjenme, voy a compartir por acá. Solo que tengo un poquito de luz aquí.
Pues, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Mi nombre, pues, es Alejandro Córdoba y tengo el placer de poder estar el día de hoy acá tratando unos temas que son bastante importantes en el mundo de AWS y que podemos considerar como core de cualquier negocio y de cualquier empresa en general. Entonces, pues, como les decía, mi nombre es Alejandro, soy ingeniero en sistemas, tengo una maestría en seguridad informática y cuento con 6 certificados de AWS. También tengo la suerte y la oportunidad de ser speaker en varias sesiones, incluido la AWS Community Day del año pasado y este año. Me dedico a ser Cloud Engineer, específicamente en AWS y catedrático universitario también. Entonces, cualquier duda que tengan, con gusto puedo respondérselas y si no lo sé, pues me dan chancecito ahí, lo puedo investigar y con gusto puedo responder cualquier duda. Entonces, pues hoy vamos a ver un poquito de bases de datos, vamos a ver un poco de storage, vamos a ver un poco de networking y nada, feliz de estar acá con ustedes y cualquier cosa estoy a la hora. Muchísimas gracias, Alejandro. Te quiero comentar que no todas las chicas acá son específicamente técnicas. Entonces es Ujú. probable que te hagan algunas preguntas sobre el vocabulario que utilizas, tal vez para que les puedas volver a explicar. Normalmente hacemos toda la sesión de las diapositivas y luego hacemos el planteo de preguntas, pero a veces interrumpen, pero es muy poco común. Entonces, si tienen alguna duda, te la colocan en el chat. Si yo la puedo resolver, la respondo por ti. Y si no, al final la resolvemos. Me parece, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Y si se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, así Ahí es. está. Sí, Ok. Entonces, pues vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar un poquito de lo que son las bases de datos. Las bases de datos, como bien sabemos, es prácticamente un servicio que se utiliza normalmente en los servidores que nos permiten mantener y guardar una información importante, ya sea información de clientes, información de productos, ventas, cualquier información que nosotros querramos mantener por el tiempo, que no se borre o que no se elimine y que queremos usar o consultar más adelante, pues una base de datos es normalmente la mejor idea para poder guardarlo. Hay muchas bases de datos hoy en día. Hay bases de datos como MySQL, que es de código abierto, está SQL, que es de Microsoft, está Oracle, que es de Oracle, y Postgres, MongoDB. Hay muchos tipos de bases de datos y cada uno tiene sus ciertas peculiaridades de cómo guardar la información. Hay algunos que tienen ventajas y desventajas y depende de las necesidades de cada quien y pues depende de las necesidades del negocio, que es lo que queremos guardar. AWS, como bien sabemos, es una empresa enorme, que destina muchos de sus recursos justamente a alquilar servicios a todos nosotros que necesitamos tener acceso a este tipo de servicios, como por ejemplo las bases de datos, y AWS nos permite alquilar esos servicios, utilizar sus servidores, utilizar su espacio y aprovecharnos de su velocidad y su alta disponibilidad alrededor del planeta para poder consumir sus servicios. Entonces, AWS maneja muchos tipos de bases de datos porque tienen que poder acaparar, tienen que poder guardar, tienen que poder servir cualquier cosa o cualquier necesidad que cualquiera tenga. Entonces, normalmente cualquier base de datos que necesitemos, AWS nos puede proveer ese servicio, ya sea en diferentes maneras, ya sea como un serverless que vamos a ver un poquito más adelante, en forma de instancia y en forma de servicio. Entonces, hay muchas bases de datos, pero tiene sus ciertas peculiaridades como todo, ¿no? Entonces, primero, antes de entrar exactamente a lo que son las bases de datos, voy a explicarles un poquito que cómo podemos, una forma de poder clasificar todos los servicios de AWS. Entonces, AWS tiene 3 formas de clasificar todos los servicios prácticamente. Uno de ellos es en donde nosotros somos responsables de lo que pasa dentro del servicio, como por ejemplo, si nosotros alquilamos una instancia, una máquina virtual, nosotros tenemos que preocuparnos por sus actualizaciones de sistema operativo, tenemos que preocuparnos por los programas que instalamos. Si nosotros queremos instalar ahí una base de datos, una página web, un servidor de páginas web, queremos guardar archivos, lo que nosotros querramos hacer es responsabilidad nuestra. AWS se responsabiliza solamente de todo el hardware, de mantener funcionando, de mantenerlo encendido y de todo lo que tenga que ver con seguridad física, todas esas recomendaciones, AWS las maneja, pero del sistema operativo para arriba es nuestra responsabilidad. Si el sistema operativo se daña o si nosotros no actualizamos, si nos vulneran, si instalamos un paquete que no era, si no nos funciona algo que configuramos,
es de responsabilidad nuestra y a esto se le llama self-managed. Entonces, nosotros en AWS tenemos este tipo de servicios, hay muchos servicios que se manejan de esta forma y es una de las formas de poder clasificarla. Entonces, esta es una de esas categorías. Otro tipo de, otra clasificación de esta categoría de administración, podemos decirlo que es un poquito de mitad a mitad. Hay parte de estos, en estos servicios, hay una parte que AWS lo administra y otra parte que es nuestra responsabilidad. En estos casos podemos denominarlos como servicios administrados. Entonces, estos servicios administrados tienen ciertas peculiaridades que son administradas por AWS y ciertas peculiaridades que son administradas por nosotros. No tanto como el anterior, que es el autoadministrado o el que tenemos que administrar nosotros mismos o el que es así mismo administrado. Tenemos nosotros que poder gestionar ciertas partes. Y por último, está el famoso serverless, que imagino que ya lo han escuchado bastante, o el que es completamente administrado por AWS. Entonces, en este caso, AWS gestiona todo. Entonces, podemos nosotros solo desplegar lo que querramos. AWS se encarga de multiplicar las instancias, ponerla donde querramos, y solo es nuestra responsabilidad mantenerlo optimizado y pues preocuparnos por la lógica del negocio más que todo, por la parte de la programación. Pero entonces, si hablamos de base de datos, ¿en cuál de estas tres categorías entra? Bueno, como todo en AWS, es muy camaleónico, por así decirlo, es muy cambiante, es muy ágil y por ende nos permite adaptarnos, se adapta prácticamente a cualquier cosa. Entonces, AWS tiene bases de datos en estos dos últimos renglones. Está como servicio administrado, tiene bases de datos que son mitad administrados por ellos y mitad por nosotros y tienen bases de datos que son completamente serverless. Entonces, AWS nos da estas dos opciones dependiendo qué es lo que nosotros queremos y nuestras necesidades. Si nosotros tenemos conocimiento y queremos gestionar ciertas partes de nuestros servicios de bases de datos, pues definitivamente nos da un servicio, nos ofrece un servicio donde las bases de datos son administradas mitad y mitad. Y si nosotros queremos, no tenemos mucho conocimiento en base de datos, pero necesitamos persistir la información y guardarla sin tener tanto conocimiento, administración por debajo de todo lo que es una base de datos, e incluso llega al punto de optimización de la base de datos, pues podemos escoger una opción serverless. Entonces, ya que localizamos más o menos en dónde va a parar las bases de datos y en qué clase de clasificación está, entonces vamos a hablar un poquito de qué es lo que soporta AWS. Entonces, qué tipos de bases de datos soporta AWS, ya que sabemos que hay administrados y hay full serverless. Entonces, AWS, por supuesto, va a soportar casi cualquier base de datos que ustedes quieran. Tenemos Postgres, tenemos MySQL, Oracle, SQL Server, MongoDB, y no solo esas bases de datos que son persistentes con el tiempo, sino también tenemos bases de datos que funcionan como caché, que son bases de datos temporales, pero que permiten acelerar por un montón la velocidad de lectura de los datos, como en el caso de Redis, que es este rojito de acá que está en la esquina. AWS prácticamente es compatible con cualquier base de datos. O sea, he visto bases de datos que ni conozco y AWS la soporta, entonces prácticamente tenemos todo el soporte. Pero también AWS tiene sus propias soluciones de base de datos. Entonces, hay bases de datos que son propietarias de AWS, que AWS es el dueño intelectual de estas bases de datos y permite que nosotros las utilicemos. Como por ejemplo, estas tres que estamos viendo acá, que es Aurora, DynamoDB y DocumentDB. Son prácticamente tres servicios que son intelectualmente hablando propiedad de AWS. Pero hay otra pequeña base de datos, otro pequeño servicio que es el que se utiliza un montón y es Amazon RDS. Amazon RDS o Relational Database Service es, podemos denominarlo como un servicio que conjunta todas las bases de datos que son relacionales. Todas las bases de datos donde nosotros tenemos una tabla y necesitamos relacionarla con otra tabla, como por ejemplo un cliente pertenece a un país, entonces nosotros tenemos otra tabla de países y queremos relacionar esa información para que el cliente, cuando nosotros ingresamos un nuevo cliente, ese país exista en esta otra base, en esta otra tabla, ese tipo de relaciones, todas las bases de datos que se manejan de esa forma están dentro de Amazon RDS. En este caso está SQL Server, Postgres, MySQL, Oracle y el propietario de AWS, en este caso, que sería Aurora. Entonces, AWS conjunta todas estas bases de datos relacionales dentro del servicio de Amazon RDS. Y los servicios, las bases de datos que están a la izquierda, que ya entran en otra categoría, por ejemplo, MongoDB entra en una categoría de bases de datos no relacionales, porque estas bases de datos lo que hacen no es
guardar datos irrelacionados, sino lo que hace es guardar un montón de archivos JSON y los ordena, y es muy bueno ordenando esos archivos JSON. Es muy rápido de leer y permite manejar masivas lecturas por segundo y es una gran ventaja de este tipo de bases de datos no relacionales. Pero estas bases de datos como MongoDB que no son relacionales, pues entran en otro tipo de base de datos, como en este caso DocumentDB. DocumentDB es un servicio de AWS, es específico para bases de datos no relacionadas y permite guardar archivos JSON por montones también, al igual que MongoDB. E incluso AWS también le da soporte a MongoDB. Ustedes pueden desplegar su base de datos en MongoDB y AWS lo soporta perfectamente. Y el de arriba, el rojito, que se llama Redis, es un servidor de caché que lo que hace es guardar información también relacional, pero no es exactamente una base de datos, sino que es más bien un acelerador de lectura. Lo que permite Redis o cualquier tipo de servicio de caché es poder acceder y está muy, muy optimizado para poder acceder y leer muchas veces una información y nos permite no ir a la base de datos, justamente nos evita ir a la base de datos a leer la información. Entonces AWS también soporta este tipo de base de datos que sirven de caché de datos y se integra perfectamente con prácticamente cualquier servicio de AWS, incluso bases de datos. Podemos, por ejemplo, poner un Redis enfrente de un Postgres y cuando la información no esté en Redis, lo va a buscar a Postgres y cuando no esté cuando esté en Postgres, pues lo guarda en Redis y si lo volvemos a leer, pues ya no va a ir a la base de datos, sino que se queda en Redis y eso acelera un montón la lectura. Es muy útil cuando necesitamos una lectura muy rápida y necesitamos una disponibilidad muy alta de nuestra información, sabiendo que obviamente es temporal y que en cualquier momento, depende de nuestras configuraciones, se elimina la información para darle espacio a otra información que es más solicitada que las anteriores. Entonces, en resumen de esta pequeña diapositiva, AWS soporta prácticamente cualquier base de datos, ya sean relacionales y no relacionales. Am, y pues maneja bases de datos como Postgres, MySQL, Oracle, SQL Server, que son de terceros, MongoDB y Redis, y también tiene sus propios servicios de AWS. Entonces, ya que hablamos un poquito de eso y nos enfocamos un poquito de nuevo donde estamos, vamos a guardar esta información. Ya sabemos algunos servicios de AWS, ya sabemos más o menos dónde ubicamos, entonces los vamos a colocar en nuestro pequeño mapita del principio. Entonces, hay tres formas de tener bases de datos dentro de AWS. Está la tradicional, que es la autoadministrada. La autoadministrada es, pues, nosotros levantamos una máquina virtual, instalamos adentro nuestro servicio de base de datos, el que querramos, ya sea Postgres, ya sea Oracle, SQL, lo que querramos. Podemos nosotros hacerlo, si se puede. La cuestión es que nosotros tendríamos que estar viendo las actualizaciones del sistema operativo, tenemos que actualizar la base de datos, tenemos que manejar el escalado, tenemos que manejar la seguridad y la configuración. Prácticamente todo es nuestra responsabilidad del sistema operativo. De que se puede, se puede. Podemos instalarlo dentro de una instancia y usarlo perfectamente, pero digamos que no lo he recomendado y pierde las ventajas de tener una infraestructura en la nube. En ese caso ya podemos utilizar nuestros servicios de AWS, como por ejemplo RDS, que ya RDS y Aurora son servicios que podemos denominar como servicios administrados, que es mitad y mitad, mitad nuestro y mitad de ellos. Entonces, ¿qué es lo que administramos entonces en nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que administramos con estos dos servicios de Aurora y de Postgres y de RDS, perdón? Nosotros podemos configurar la base de datos, por supuesto, podemos crearle usuarios, podemos decirle nuestro IP a donde queremos que apunte, podemos configurar cierta parte de la seguridad, contraseñas, que se restablezca la contraseña cada X tiempo. Podemos administrar las conexiones y el uso con los otros sistemas, con los otros servicios de AWS. También podemos actualizar, pero no a nivel sistema operativo, sino que a nivel aplicación, porque cuando nosotros usamos una base de datos y tenemos aplicaciones que utilizan esa base de datos, hay veces que esas aplicaciones funcionan perfectamente con la versión 5, por ejemplo, de esta base de datos, pero cuando nosotros queremos subir a la actualización 6 de la base de datos, la aplicación ya no lee, ya no funciona porque esta actualización 5 tenía ciertas palabras que utilizábamos para hacer consultas, por ejemplo, que ya no existen en la versión siguiente o que ya no funcionan de la misma manera que en la versión siguiente. Entonces,
esos cambios que son a nivel un poco más alto nivel, que es la actualización de esta base de datos, no del sistema operativo, sino que del motor de la base de datos, ya puede quedar de nuestro lado. Entonces nosotros decidimos cuándo queremos actualizar nuestra base de datos, no nuestro sistema operativo ni sus paquetes que están instalados, solo el servicio de base de datos. Nosotros decidimos cuándo actualizamos y nosotros decidimos la seguridad y nosotros nos encargamos de la optimización también de la base de datos. Aquí entra, como les decía, RDS y Aurora. Aquí podemos localizarlos perfectamente bien. Y por supuesto, AWS nos da un servicio serverless, full serverless, que nos permite gestionar prácticamente todo. Y este servicio es el que está a la derecha, que nos permite manejar prácticamente cualquier información, que se llama DynamoDB. Este servicio de DynamoDB es completamente administrado por AWS. Nosotros nos enfocamos solo en la lógica de la aplicación y no utilizamos ningún servidor por debajo. Bueno, nosotros no configuramos ni manejamos ningún servidor por debajo, sino que AWS se encarga de prácticamente todo, de la optimización, de las actualizaciones, de la seguridad e incluso hasta de la alta disponibilidad. Y de la recuperación antidesastres. Podemos enfocarnos en prácticamente la lógica del negocio en programar y que funcione nada más. Es un servicio bastante utilizado, es muy rápido, es bárbaramente rápido, pero también como es totalmente administrado puede llegar a ser un poquito más caro que los anteriores, pero es un servicio súper rápido, súper disponible. Nosotros podemos, de un minuto a otro, podemos tener nuestra base de datos que funciona solo en una región de AWS a tenerla funcionando perfectamente alrededor del mundo, de un minuto a otro, sin complicaciones. Entonces, es algo bastante, bastante, bastante interesante. Entonces, ya identificado más o menos los servicios de bases de datos, ahora vamos a ver exactamente qué hacen estos servicios de base de datos por abajo. Entonces, hablábamos de que Aurora y RDS son dos servicios de base de datos que manejan información relacionada, ¿no? Que manejan tablas que se relacionan entre sí. Y podríamos decir que debajo de ellos funcionan las bases de datos que siempre hemos utilizado o que siempre han existido, como MySQL, Postgres, MariaDB, SQL y Oracle. Y en cierta parte podemos decirlo de esa manera. RDS, por ejemplo, prácticamente nosotros vamos literalmente a la consola y buscamos RDS y lo que nos va a aparecer a la hora de crear una base de datos es que podemos escoger entre cualquiera de estas bases de datos y muchas opciones más. Pero estas son como las más sonadas por todos y podemos nosotros levantar cualquier base de datos de estas, ya sea un MySQL, Postgres, MariaDB, SQL Server. Pero Aurora, que es un servicio propietario de AWS, digamos que por debajo funciona también con MySQL y Postgres. Entonces, tenemos prácticamente dos formas de lanzar estas bases de datos de MySQL y Postgres. Nosotros podemos lanzar un servicio de Postgres, así, normal, o podemos lanzar nuestro servicio de Aurora Postgres. Entonces, o de Aurora MySQL, que lo que hizo prácticamente AWS con esto fue agarrar de cómo funciona Postgres y le puso unas capas por encima, lo optimizó, le mejoró un montón de cosas, entonces a eso le puso Aurora Postgres. Agarró MySQL, le puso unas capas de encima, lo mejoró, lo optimizó, hizo un gran trabajo y le puso Aurora MySQL. Entonces Aurora, aunque es un servicio, es un motor del que AWS es propietario, funciona por debajo con MySQL y Postgres. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que nuestra base de datos que instalamos en Postgres, en nuestro on-premise o en nuestra computadora, o ya sea MySQL o Postgres, funcionan y son compatibles con Aurora. Entonces nosotros podemos levantar una base de datos de Aurora Postgres y podemos exportar nuestra información de nuestro servicio Postgres a Aurora Postgres y va a funcionar perfectamente. Y es una compatibilidad enorme y muy útil. Y Aurora, por supuesto, por debajo, por encima de Aurora está RDS. Entonces prácticamente está el servicio de RDS. Abajo de RDS está Oracle, SQL Server, MariaDB, Postgres SQL, MySQL, Aurora Postgres y Aurora MySQL. Podemos decir que esa es toda la división de cómo está dividido, eso es de cómo está dividido nuestras bases de datos o los diferentes motores de base de datos que podemos encontrar en AWS. Y estos son los servicios justamente que AWS nos da para manejar. Entonces, Aurora y RDS son dos servicios que nos permiten lanzar aplicaciones de bases de datos en AWS y por debajo funciona. Podemos desplegar un Oracle, podemos desplegar un SQL Server, una MariaDB, un Postgres, un MySQL o una Aurora MySQL o una Aurora Postgres. Entonces, si las dos son formas de lanzar Postgres y MySQL, ¿cuál es la diferencia, no?
Como les decía, Aurora es una forma de lanzar MySQL y Postgres, al igual que RDS, pero como AWS le puso esas capitas por encima y lo optimizó, se metió por debajo del código, ahí sí que a trastearle todo y lo aceleró un montón. Entonces, Aurora con Postgres funciona mucho más rápido que un Postgres, un solo Postgres, un simple Postgres, mucho más rápido. Además de eso, tiene, por estar debajo de RDS, tiene ciertas configuraciones que nos permiten trabajar de sobremanera con estas bases de datos. Podemos tener alta disponibilidad, podemos manejar clusters de bases de datos, que nosotros normalmente trabajamos una base de datos en sí, y nosotros podemos levantar 3 o 4 bases de datos que son la misma información, pero como está dividida en diferentes servidores, nos permite tener una alta disponibilidad y nos permite manejar mucho mejor el tráfico. Entonces, eso lo podemos ver en esta gráfica de acá, que es un poquito más compleja, pero vamos a tratar de explicarlo por acá. Entonces, una Amazon RDS o una base de datos en RDS, cuando nosotros la desplegamos, normalmente se despliega o podemos escoger, elegir desplegarla dentro de 3 zonas de disponibilidad. Esta base de datos se divide en dos, por así decirlo. Podemos decir que en tres. Tenemos una instancia primaria que funciona como una master, como la base de datos principal, y nosotros podemos desplegar otro montón de bases de datos que tienen la misma información que la primaria o que la primerita base de datos, pero que solo sirven para leer información. ¿Y eso para qué sirve? Con esto, nosotros podemos tener, dependiendo de nuestro giro de negocio, si nosotros tenemos un montón de lecturas, podemos mandar el tráfico hacia las diferentes bases de datos. No necesitamos una sola base de datos con un servidor enorme de 60 gigas de RAM y un montón de espacio para poder hacer que todas las personas que quieran leer su información se pueda leer, sino que podemos tener servidores más pequeños, divididos, en donde en un servidor se escriba y en el resto de servidores solo se lea. Entonces, como nosotros dividimos la responsabilidad de lectura y escritura, la velocidad aumenta, ¿no? Porque ya no tenemos una sola computadora, un solo servidor que maneja todas las lecturas y todas las escrituras, sino ya tenemos 2 o 3, donde en uno se maneja escrituras y en las demás podemos tener réplicas de lectura. Entonces, eso es una de las ventajas de tener RDS. Y esto funciona con cualquier RDS. Y sobre todo con Aurora funciona muchísimo mejor, obviamente, porque es propietario de AWS. Entonces, nosotros podemos tener muchas réplicas de lectura. Podemos tener estas réplicas de lectura no solo en una zona de disponibilidad, sino podemos tenerla en varias zonas de disponibilidad. E incluso podemos tener una estrategia de acción contra desastres, ¿no? ¿Qué pasa si donde yo tengo mi base de datos principal ocurre un huracán o un terremoto y donde estaba AWS, todos sus servidores se murieron y se destruyeron por el desastre? Pues AWS nos permite escoger una de estas 3 réplicas, la que nosotros configuremos obviamente en la estrategia, y podemos pedirle que en caso de que esta falle, podemos escoger otra de estas 3 como una primaria. Entonces, una de estas 3 puede cambiar de ser solo de lectura a ser una primaria y reemplaza a esta que aquí. Y como todas tienen la misma información, pues no va a haber ningún problema, no se mantiene sincronizada la información. Entonces, eso permite mantener esas estrategias de recuperación antidesastres. Y obviamente no solo tenemos lecturas, réplicas de lectura y una instancia primaria, sino que también podemos tener réplicas en standby. Una réplica en standby, pues es justamente una réplica que se encarga de estar leyendo y escribiendo al igual que la primaria. Entonces, podemos tener varias réplicas de lectura y de escritura, pero siempre va a haber una primaria que es la que le va a marcar el paso a todas. Entonces, por ejemplo, en la primaria guardo un nuevo dato, esta es la que le va a decir a todas las demás, mira, yo tengo un nuevo dato, guárdenlo, y se mantiene copiando la información entre las otras réplicas del servicio de base de datos, ¿no? Y cuando esta falla, entonces es otra la que toma su lugar y empieza a marcar el paso y a decirles a las otras instancias, a las otras réplicas, que hay un nuevo dato que tienen que estar guardando. Y mientras tanto, con nuestra standby réplica, podemos estar siempre leyendo y escribiendo lo que en la primaria está pasando. Entonces, eso nos permite tener una gran cantidad de copias de nuestra base de datos en diferentes lados, y eso nos permite entonces tener una alta disponibilidad de nuestra información. Podemos tener una réplica en un lado con copias, podemos tener otras copias, y la instancia primera es la que se encarga de estar mandando la información a las demás réplicas para que sepa que existe esa información nueva y empiecen a leerlo, empiezan a tomarlo en cuenta. Ok. Pero AWS no solo maneja bases de datos relacionales. Ya vimos que no solo relacionales, sino que también no relacionales, como MongoDB, DocumentDB, que son no relacionales, pero también maneja bases de datos que son en caché,
Como les decía anteriormente, el caché es una memoria que es temporal, pero que es muchísimo más rápida que cualquier otra memoria del mundo. Incluso la RAM de las computadoras realmente es ahí donde se guarda el caché, en la RAM. Entonces eso permite que sea mucho más rápida la información de lectura y permite responder de una manera más pronta a la información sin necesidad de estar yendo a la base de datos. Entonces, AWS también ofrece este servicio de bases de datos y podemos dividirla prácticamente en dos. Hay un servicio que se llama Amazon Elasticache y este Amazon Elasticache nos permite lanzar bases de datos de caché de dos tipos. Está utilizando Amazon Elasticache for Redis y Amazon Elasticache for Memcache. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Prácticamente por debajo funcionan estos dos servicios de Redis y Memcache. Redis y Memcache son dos bases de datos de caché de open source y libres, etcétera, etcétera. Y AWS los incorpora dentro de su servicio. Redis es una memoria de caché muy útil para bases de datos relacionales. Entonces nosotros podemos guardar filas, literalmente, podemos guardar registros como que fuera una tabla, podemos guardar, por ejemplo, los datos del usuario, que son cosas que se pueden estar utilizando mucho, o los últimos 10 comentarios, o los últimos 10 vistos, o los últimos 10 lo que sea, que sepamos, información que sepamos que se va a ver mucho. Entonces, esto nos permite guardar la información de una forma estructurada, nos permite guardarlo en tablas, podemos incluso hacer consultas, podemos utilizar esta base de datos para guardar información en tablas relacionadas y todo, etcétera. Mientras tanto, Memcache es una memoria más útil para guardar algo denominado como values keys, que prácticamente son los archivos JSON. Es como tener una base de datos no relacional. Nosotros podemos guardar archivos JSON que al final lo que hacen es tener una key y un value, como por ejemplo nombre, dos puntos, José, por ejemplo. Entonces podemos guardar todos esos archivos JSON dentro de un memcache. Entonces, si nuestra data es estructurada, podemos utilizar Elasticache for Redis. Y si nuestra data son JSON o archivos que son, o perdón, o datos que son más value key, que es el nombre del valor y luego el valor, entonces en ese caso utilizamos Memcache. Y pues AWS nos permite utilizar esos dos por debajo utilizando Amazon Elasticache for Redis y Amazon Elasticache for Memcache. Entonces, estos dos servicios, igual, su configuración puede ser muy grande, lo mismo que en las otras bases de datos, pero para los propósitos del practitioner es útil saber que existen estos servicios y para qué sirven y cómo funcionan o cuál usaría dependiendo de tal caso. Entonces, es importante conocerlos, pero no tanto ahondar en toda su configuración porque por dentro es un mundo sus settings. Pero entonces, ¿cómo funciona un cache? Porque esto es algo que puede venir en el examen. ¿Cómo funciona un cache o qué utilizaría yo de estrategia para cache? Pues digamos que yo tengo mi aplicación y yo quiero ir a leer cierta información, por ejemplo, un correo electrónico. Yo estoy logueado en mi aplicación y quiero ir a leer mi correo electrónico y que me aparezca en mi página web, por ejemplo, mi correo electrónico. Una estrategia de cacheo para poder tener la información más a mano, mucho más rápido, estamos hablando de 1 o 2 milisegundos de velocidad. Yo tengo mi aplicación, normalmente lo que haría la aplicación es ir a la base de datos, hacer una consulta por mi identificador, va a buscar el correo, me lo devuelve y la aplicación lo lee. Eso es algo normal, pero cuando tenemos un caché por encima, entonces ya no tenemos que ir a consultar la base de datos, sino que consultamos justamente el servicio de caché. Entonces, si yo lo tengo en caché, me lo devuelve y ya estuvo. Yo no tengo que ir a la base de datos y hacer consultas y verificar si existe, etcétera, etcétera, y pasar por todo eso, sino que yo directamente voy a la base de datos de caché, me busco por mi QI, si estoy, entonces me lo devuelvo. Y eso es una respuesta de milésimas de segundo. Y es útil cuando tenemos muchas lecturas, demasiadas lecturas de muy poca información. En esos casos, tenemos que utilizar sí o sí un caché. Entonces, nosotros tenemos nuestro caché y hacemos este caché hit, se llama, porque yo encontré la información y me la devolví. Entonces hicimos un hit con esa información. Entre el caché y la aplicación se está moviendo. Pero ¿qué pasa? Como yo les decía, un caché es una información temporal. Aquí no se persiste la información. Aquí solo se mantiene por un tiempo y luego se borra. Entonces, ¿qué pasa cuando no está la información? Cuando no está, entonces yo sí voy, en ese caso, cuando yo voy al servicio de caché o mi base de datos caché y no existe, hay un miss, o sea, hay un faltante de información. Entonces yo regreso a la aplicación y lo que hago es ir a la base de datos, busco la información que estaba buscando, la devuelvo y la escribo en mi servicio de caché. Entonces, esta estrategia nos permite mantener siempre la información más útil
al principio de la lista de nuestro caché. Entonces, cuando el caché se llena, porque el caché tiene espacio limitado, empieza a borrar la información que es menos vista o menos consultada. Entonces empieza a caerle encima la información más reciente y nos permite tener ese caché hit lo más alto posible. Y el propósito de tener un caché es justamente ese, tener un hit bastante alto para que no tengamos que estar yendo a la base de datos a cada vez a leer la información y a ver si existe. Entonces, bueno, esta es la información de RDS y el este caché. Prácticamente en esto se resume un poco a alto nivel lo que son las bases de datos en AWS. Y normalmente yo tengo mis bases de datos en on-premise y yo tengo mi servidor en mi empresa, pero yo quiero migrarme a la nube, ¿no? Entonces yo quiero pasarme a la nube de AWS. Yo tengo mi Postgres y yo tengo mi Oracle y yo quiero pasarme para allá. ¿Cómo lo hago? Porque yo puedo hacer un backup de mi base de datos perfectamente, mi backup de 100 megas y lo puedo ejecutar, pero ¿qué pasa cuando mi base de datos es más grande? Como por ejemplo de 10 gigas, 15 gigas, 20 gigas. Y yo necesito esa alta disponibilidad dentro de mi base de datos. Yo no puedo apagar mi base de datos y encender la otra y hacer el cambio para que ahora pase para allá. AWS nos da herramientas para poder hacer ese tipo de migraciones, para poder pasar nuestras bases de datos de on-premise a la nube, de la nube a on-premise o lo que sea, de aquí a cualquier lado. Entonces, AWS nos permite migrar las bases de datos prácticamente desde cualquier lado. Y este es uno de los segundos temas importantes que vamos a ver el día de hoy, que es la parte del Database Migration Service. Entonces, vamos a volver a ver qué tipos de migraciones podemos hacer con AWS, porque estas son bastantes preguntas que vienen también en el examen. Yo puedo migrar, por supuesto, si yo tengo mi base de datos en AWS y yo quiero pasarla a otra base de datos por X o Y razón, yo puedo migrar, por supuesto, de AWS a AWS, no de cloud a cloud. Incluso hasta podemos hacer migraciones de otros proveedores de nube a AWS. Tienen herramientas, existen herramientas para hacer eso y AWS nos las da. Entonces hay un servicio justamente denominado Database Migration Service que en AWS que nos permite manejar todas estas migraciones y podemos manejar, por ejemplo, un MySQL a un MySQL. Yo tengo mi base de datos de MySQL en AWS y quiero migrarlo a otro MySQL de AWS, quizás porque yo quiero cambiar de región o porque me voy a mudar, mi aplicación la voy a mudar a otra región, ¿no? O simplemente estoy buscando a un cambio, yo puedo hacerlo perfectamente. También puedo migrar mi aplicación de on-premise a cloud. Yo tengo mi SQL Server, por ejemplo, en mi servidor on-premise. Yo ya no quiero pagar y comprar otro servidor más grande. Yo lo que puedo hacer es migrarme directamente a la nube, ¿no? Y utilizar SQL Server. Y por supuesto, podemos también migrar de cloud a on-premise. Si yo tengo mi base de datos en la nube y yo quiero pasarme a on-premise, también puedo hacerlo. Nos da la opción de poder hacer esa migración. Y por supuesto, podemos migrar de on-premise a on-premise. Es un poco raro que pase, pero puede existir la necesidad de migrar una base de datos on-premise a otra base de datos on-premise, pero Database Migration Service nos permite hacerlo. Entonces, ya vimos que podemos migrar de diferentes, em, por así decirlo, lugares donde están las bases de datos. Podemos migrar de cloud a cloud, de on-premise a cloud y de on-premise a on-premise, pero también podemos migrar de motores de bases de datos. AWS nos permite migrar, por ejemplo, mi MySQL a un SQL Server, o un SQL Server a un Oracle, o un Postgres a un Aurora Postgres, por ejemplo. Nos permite migrar entre diferentes engines de bases de datos, no necesariamente uno. Entonces yo puedo, por ejemplo, pasar de un Oracle a un Aurora Postgres, porque mi Oracle me está saliendo muy caro y ya no puedo mantenerlo, ya no quiero comprar otra licencia de Oracle, entonces me voy a pasar a Aurora Postgres y yo puedo hacerlo. Y eso se hace mediante una herramienta que está dentro del Database Migration Service que se llama AWS Schema Conversion Tool. Este Conversion Tool lo que hace es ponerse en medio entre la base de datos source o la base de datos origen y la base de datos target o el destino. Se pone en medio y lo que hace es leer toda la información del source o de la origen, lo lee. Por debajo lo que hace a grandes rasgos es convertirlo a un tipo de archivo, normalmente es CSV o algún tipo de archivo que permita la lectura de la siguiente base de datos, por supuesto, del destino. Y lo que hace luego es mandarle esos datos al destino, a la base de datos destino, en el lenguaje que el destino entiende. Entonces, hace las consultas a Oracle en el lenguaje de Oracle, que es PL/SQL, y lo envía o hace los insert en Postgres con el lenguaje de PostgreSQL. Entonces,
ese funcioncita en medio nos permite hacer esa migración. Y no tiene por qué ser de Oracle a Aurora Postgres. Podemos pasarnos de un MySQL a un Postgres, de un SQL a un Postgres o de un SQL a un Oracle, MySQL a Oracle. Podemos hacer incluso hasta entre bases de datos relacionales y no relacionales. Podemos pasar de un Oracle a un MongoDB o de un DocumentDB a un MySQL. Podemos hacer aquí completamente muchos cambios. Y también tiene muchas formas de poderse hacer. No es necesario, no es una función que nosotros encendemos, hace la conversión y se apaga. Podemos hacerlo de esa manera. O también podemos encenderla y que se mantenga escuchando y haciendo esa migración de información todo el tiempo. Entonces podemos tener nuestra base de datos leyendo la información y guardándola todo el tiempo, buscando cambios y mandando la información a este otro lado. Y eso es algo que se hace mucho en los lugares como, por ejemplo, gobierno, que lo que el gobierno tiene leyes, los gobiernos tienen leyes donde la información debe permanecer en el país, por ejemplo. Entonces ellos tienen sus servidores on-premise en el país, pero para tener un backup o una copia de seguridad de esa información que tienen acá en el país, lo que hacen es activar uno de estos servicios, como el Schema Conversion Tool, y se mantiene enviando la información a la nube, a AWS. Se mantiene información mandándola a la nube, y eso permite que la información esté replicada en la nube y se mantenga siempre escuchando y escuchando cambios para estar siempre al día. Si se cae el servidor de on-premise, tenemos el de la nube, podemos recuperar y seguir teniendo la información de nuestro país, y es una herramienta muy utilizada por ellos. Entonces, ¿cómo funciona el Data Migration Service? Lo que hace primero es descubrir las bases de datos que puedan existir. Si yo tengo mi Oracle, lo que hace es ver qué lenguaje conoce Oracle, empieza a buscar las bases de datos, los denomina como source, todos los que son origen de información, y los convierte a un formato compatible de la base de datos destino. Normalmente es CSV, porque CSV prácticamente lo lee cualquier base de datos, hace la conversión al CSV, crea un servicio de replicación. Este servicio es el que nosotros podemos mantener encendido o apagado, o encenderlo cuando nos convenga o apagarlo cuando nos convenga. También necesitamos tener los endpoints, que son las conexiones a las bases de datos. Obviamente, Data Migration Service no lo va a hacer por sí solo, ¿no? Nosotros tenemos que decirle, este es el usuario, esta es la contraseña de mi source y este es el usuario y la contraseña de mi target. Entonces, esta es la IP, este es el puerto, comunícate con ellos y manténete ahí en comunicación con ellos. Entonces, esos endpoints, así se le llaman a esas conexiones que nosotros le vamos a decir que haga, se llaman endpoints entre el target y el source. Entonces está el endpoint del target y el endpoint del source. Y después ya es nuestro trabajo en AWS crear una migración, una task, que es una tarea de migración, que es la que vamos a estar nosotros colocándole. Mira, utilizar este endpoint en el target y este endpoint en el source y encendete y empieza a trabajar. Entonces empieza a trabajar. Entonces así es como nosotros podemos tener un Data Migration Service. Entonces necesitamos una task o una tarea de replicación. Necesitamos el endpoint que se conecta al target, a la base de datos a la base de datos destino, y un endpoint que es la conexión de la base de datos de origen. Entonces, Data Migration Service lo que hace al final es crear prácticamente cualquier comunicación en medio. Entonces, nosotros podemos trabajar siempre con cualquier base de datos, con cualquier motor y migrar entre ellos. Y para eso tenemos tres tipos de migraciones también. Podemos hacer una migración de toda la información existente, ese es enciéndete y cuando termines apágate. Entonces empieza a leer toda la información que tengo en la base de datos, cuando ya terminó de leerla toda, la convierte a archivos, la transfiere y cuando ya terminó ahí se apaga, ya se acabó, otro día lo vuelvo a encender y eso se le llama un full load o una carga completa. Y lo que hace después es aplicar los cambios en la memoria cache o en la memoria RAM del servicio, del servidor de AWS. AWS maneja por debajo su RAM y hace todos los cambios. Y si nosotros queremos, podemos activar el ongoing replication o la replicación continua. Entonces, podemos hacer un full load donde apagamos, donde se enciende y se apaga, o podemos activar el ongoing replication para que lo que va a hacer el ongoing replication o la replicación continua es que al encenderse la replicación continua, desde ese momento en adelante va a ver qué cambios hay en la base de datos y eso es lo que va a replicar. Entonces, prácticamente tenemos dos formas de replicar. Tenemos un full load, donde nosotros cargamos toda la información a la nueva base de datos y se apaga, o tenemos la opción de dar un tiempo y decirle, bueno, desde aquí, todos los cambios en adelante, empezar a replicarlos.
Y, por supuesto, podemos tener las dos encendidas. Podemos hacer primero un full load, que es lo normal, lo más usual. Hacemos una carga completa y cuando se acaba la carga completa se enciende el ongoing replication y se mantiene replicando la información durante el tiempo. Y así es como funcionan las dos formas de poder hacer una migración de base de datos. Entonces, esta sería toda la parte de bases de datos y de migración de bases de datos y vamos a entrar a un nuevo tema, que es la parte de networking en AWS. Entonces, ok, yo tengo mis servicios en AWS, tengo mi base de datos, mi instancia y mi servidor web y mi backend y yo tengo todo esto en AWS, pero yo quiero conectarme, quiero que mi aplicación o mi backend se conecte a la base de datos o quiero que yo desde mi computadora on-premise, desde mi VPN, por ejemplo, me pueda conectar a mi base de datos, ejecutar consultas, etcétera. ¿Cómo funciona la parte de networking en AWS? Para ver cómo funciona la parte de networking de AWS, tenemos que saber cómo funciona en un ambiente normal, ¿no? En un ambiente local, cómo ha funcionado durante los años antes de que existiera cloud, por ejemplo. Cuando nosotros antes queríamos tener una página, perdón, cuando nosotros queríamos tener una base, una arquitectura de red en nuestra empresa o en nuestra casa o en cualquier lado que queramos tener una red, funciona de esta manera normalmente. Nosotros podemos tener una red grande, una red principal, que es la red principal. Tenemos pequeñas subredes dentro de nuestra red principal. Por ejemplo, está la subred de finanzas, la subred de IT, la subred de gerencia, la subred de ventas. Tenemos diferentes redes que son internas y que no se comunican entre ellas. Entonces, nosotros teníamos estas subredes. Dentro de esas subredes hay veces que teníamos servidores, por ejemplo. Entonces, yo tengo una subred donde tengo un servidor y otra subred donde tengo otro servidor y yo puedo escoger cómo comunicar esas subredes dentro de sí. Para eso, nosotros utilizábamos un firewall, que es un servicio que nos permite monitorear todas las conexiones y permitirlas o rechazarlas dependiendo de su configuración. Entonces, nosotros usábamos un firewall. El firewall miraba, por ejemplo, que la subred 1 se quería comunicar con la subred 2 y esa comunicación estaba bien, o sea, pero estaba permitida, entonces se comunicaba. Pero si la subred 1 se quería comunicar con la subred 3, no estaba permitida y bloqueaba esa comunicación con esas subredes. Entonces, el firewall nos permitía hacer eso. Además de eso, nosotros podíamos tener nuestra computadora conectada con VPN y lo que hacía esa VPN era meternos dentro de una subred privada que no tuviera acceso a Internet o que estuviera conectada a las subredes y así es como podíamos ganar comunicación con, por ejemplo, las otras subredes. Y eso es como, así es como nosotros, por ejemplo, entramos a una página web de la empresa desde internet y no nos funciona, pero con la VPN encendida, sí, porque esa página web probablemente está en una página web privada. Entonces nosotros necesitamos levantar una VPN, conectarnos para poder tener comunicación con esos redes. Y eso se hace de esta manera. Además de eso, otra configuración muy usual en las empresas es que había un servidor antes, porque obviamente estos servidores de acá que están en sus redes privadas, una subred privada es un entorno que no tiene acceso a Internet. Hay veces que estos entornos necesitaban acceso a Internet porque necesitábamos actualizar sistema operativo, instalar algún paquete o configurar, pero técnicamente no tienen que tener acceso a Internet porque eso los vulnera, los hace propensos a ser hackeados o a tener acceso malicioso a ellos. Entonces lo que se hacía era algo llamado un Bastion Host. Un Bastion Host era un servicio, un servidor que estaba en una subred que es pública y una subred pública no es nada más que una subred que tiene acceso a Internet. Eso es una subred pública. ¿Cuál es la diferencia entre una pública y una privada? Que la privada no tiene acceso a Internet y la pública sí tiene acceso a Internet. Entonces, nosotros teníamos una subred pública que tenía un servidor que a ese se le denominaba Bastion Host, se le llamaba Bastion porque era la primera capa, ¿no? Este servidor se mantenía de cara al Internet, tenía acceso a Internet y lo que nosotros hacíamos era conectarnos a este servidor y dentro de este servidor nos conectábamos a estos otros servidores o al servidor que no nos quisiéramos conectar. Era como hacer un salto, ¿no? Normalmente se hacía con algo que se llamaba SSH, que es conectarnos con un usuario y una contraseña. Nos conectábamos acá y estando dentro de acá nos saltábamos a otro servidor del que nosotros quisiéramos. Y con eso ya podíamos entrar aquí, tener internet y conectarnos. Y todo el internet siempre pasaba por este servidor principal. Entonces, este servidor solo servía para eso, como una primera defensa. Y si este servidor era vulnerado, no importaba, porque no podía conectarse a estos servidores de acá, a menos que tuviera la contraseña, ¿no? Entonces, esta era una red normal, como funcionaba anteriormente. Y por supuesto, cómo funciona AWS ahora es de la misma manera todo lo que hicimos allá lo tiene
AWS y tiene una forma de hacerlo, ¿no? AWS, por ejemplo, tiene un servicio de VPN, por supuesto que se llama AWS VPN. Con AWS VPN nosotros podemos crear esos VPNs. Anteriormente nosotros tenemos que configurarlos, instalarlos de cero, hacer un montón de certificaciones de SSL, hacer varias configuraciones para poder tenerlo activo, una IP pública. Era un trabajo bastante grande, pero con AWS podemos tenerlo en un par de minutos, una VPN. Nos va a dar una IP, nos va a dar usuarios, contraseñas y nosotros podemos manejarlo. Y este servicio de AWS VPN nos permite justamente conectarnos de un cliente a una subred privada y nos da ya conexión a las bases de datos, a cualquier servicio o cualquier servidor o servicio que tengamos dentro de las subredes. AWS a esta subred grande que está por encima o que contiene el montón de subredes por debajo se le llama VPC. Esta VPC o eh, Virtual Private, se me olvidó la otra palabrita, pero la VPC es esta subred enorme que nos da AWS. Entonces, cuando nosotros tenemos una cuenta, lo que nos da primeramente es una VPC. Nos da una VPC que tiene unas IPs que podemos estar nosotros obteniendo. Obviamente, esta es una red privada, no, nadie tiene acceso más que nosotros y nada puede salir o entrar sin que nosotros le digamos que pueden salir o entrar. Dentro de esta VPC, nosotros tenemos subredes también que podemos configurar y decir, bueno, mi VPC es 192, 168 de la 1 hasta la 255, por ejemplo. Esta subred 1 va a ser de la 1 a la 50, esta va a ser de la 51 a la 70 y podemos hacer todos los cambios, configuraciones que nos queramos hacer. Y por supuesto, podemos gestionar hacia dónde queremos la comunicación. Y eso se hace de dos maneras. Primero, de fuera de la VPC, hay algo llamado ACL o Access Control List. El Access Control List es literalmente una lista de control de acceso que nos dice de Internet para mi red VPC qué puede entrar y qué no puede entrar. Yo recibí una petición de un servidor externo a mi VPC, a mi subred 1, pero como esta ACL me dice que no se puede, entonces bloquea la información antes de llegar a mi subred. Esto es como un firewall, como lo anterior es un firewall, que permite bloquear o no la información. Y dentro de las subredes también podemos tener estos bloqueos, estos bloqueos de comunicación. En unos pequeños firewalls, podemos denominarlos como pequeños firewalls dentro de cada instancia que nosotros lancemos dentro de cada servicio de recurso que se llama Security Group. Entonces, tenemos nuestra VPC, que es nuestra red principal. Esa VPC se controla el acceso mediante las Access Control Lists. Y dentro de las VPCs tenemos también unos pequeños firewalls que se llaman Security Group o grupos de seguridad que envuelven un recurso y lo protegen de las comunicaciones indeseadas. Entonces, estas dos formas de proteger o de envolver los recursos serían el ACL y el Security Group. Y tienen sus diferencias, por supuesto. El ACL, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos una VPC, viene con su ACL y esta ACL por defecto permite todo el tráfico. Entonces, el ACL por defecto permite pasar el tráfico y que salga el tráfico. Un Security Group, por el contrario, no permite pasar todo el tráfico por defecto. Entonces, un Security Group normalmente está cerrado, ¿no? Está cerrado, envuelve el recurso, pero no lo protege de cualquier comunicación. Además de eso, hay una gran diferencia entre el tipo de reglas que pueden manejar. Por ejemplo, un ACL, yo tengo que especificarle quién puede entrar a mi subred o a mi VPC y quién puede salir. Entonces yo puedo decirle a mi servidor de acá, comunícate con Google y me decís que Google te responda algo. Entonces, eso lo puedo hacer con el ACL. El ACL me deja salir a Google, pero el ACL también me tiene que dejar entrar de regreso con la respuesta de Google. Si yo solo le digo al ACL, déjalo salir, pero no le digo que también puede entrar, entonces el ACL lo va a bloquear. Lo va a dejar salir, pero no lo va a dejar entrar. A esto se le llama que ACL es un servicio stateless. Stateless, como en español vendría siendo como sin estado, porque no guarda o no es tan inteligente como para saber que si yo estoy saliendo, también quiero regresar. Entonces el ACL es stateless, permite salir, hay que especificarle quién puede salir y quién puede entrar de regreso. En cambio, el Security Group es un poco más flexible. Al Security Group, si yo le digo que puede salir, él entiende que si yo salí, yo fui a Google, es porque quiero una respuesta y regresa la información. Entonces, aunque yo no le diga que puede uno salir, que puede uno regresar, perdón, que información puede entrar, lo entiende
y deja pasar la información de regreso. Una vez yo haga de aquí para afuera la comunicación, la deja entrar y eso se le llama stateful, porque guarda el estado de o recuerda que yo hice esa petición y por ende espera una respuesta. Entonces, esa es también una pequeña diferencia entre los ICL y los security groups. Además de eso, si yo quiero tener una comunicación como un Bastion host, por ejemplo, también yo puedo hacerlo, pero para eso necesito un servicio que se llama Internet Gateway. El Internet Gateway lo que hace es abrir una puerta hacia Internet dentro de mi VPC. Yo puedo abrir una puerta y que todo el tráfico pase por esa puerta dentro de mi VPC. Entonces, esa puerta lógica o esa puerta digital se llama Internet Gateway. Obviamente, este Internet Gateway tiene que estar asociado a una subred pública. O sea, yo necesito tener un acceso público, un servidor con acceso público, y lo que va a hacer el Internet Gateway nada más es abrir la puerta para que salga Internet. Este Security Group, por ejemplo, esta subred, tiene un servicio adentro y este servidor adentro tiene una IP pública y cuando sale Internet pasa siempre por el Internet Gateway y regresa la información por ahí. Aquí puedo tener yo una IP pública, pero si no tengo un Internet Gateway no va a salir la información porque no tiene para dónde irse. Aunque yo tenga una IP pública, no sale. Entonces, es importante tener este Internet Gateway. Y por supuesto, yo puedo hacer las comunicaciones entre todas las subredes con algo llamado tablas de rutas. Entonces, yo también puedo manejar el ruteo entre las siguientes diferentes subredes con una pequeña tabla, que es también una configuración dentro de las VPCs. Yo le digo de dónde a dónde se va la información. Y con el Security Group yo puedo envolver varios recursos o un recurso en específico y controlar el acceso solo a ese recurso. Como en este caso, yo tengo un security group que envuelve mi servicio, mi servidor, y yo tengo que controlar, yo puedo controlar aquí quién entra y quién sale de este servidor. Y también puedo tener varios recursos dentro de un mismo security group para poder también manejar la configuración. Entonces, en resumen, tengo una VPC que es Virtual Private Cloud. Es una red aislada, completamente privada, que AWS despliega y nos permite a nosotros gestionar recursos dentro de esa red de AWS. Dentro de una VPC, yo puedo tener subredes, que son segmentos o pedazos de esa VPC para agrupar recursos, ya sean públicas o ya sean privadas. Además, tengo security groups, que son como unos firewalls virtuales que controlan el tráfico entrante y el tráfico saliente. Además, es un servicio stateful y se maneja dentro de la VPC. Los ACL o los Access Control Lists también es como un pequeño firewall, pero controla el tráfico desde las subredes hacia afuera y permite especificar, además de que especificar qué puede salir y qué puede entrar, y eso se le llama stateless. Otro recurso importante son los Internet Gateway. El Internet Gateway es una puerta lógica que permite a los recursos públicos o a los servidores que nosotros queremos que tengan cara a Internet, puedan salir a Internet. Y por último tenemos las VPNs. También AWS VPN que nos permite crear una conexión segura entre un premise o entre mi computadora hacia VPC en una red privada y encriptada. Ok, entonces ya vimos un poquito las VPCs y vimos que lo que tenemos en local o lo que antes en local hacíamos, podíamos también manejarlo en la nube, ¿no? Podemos manejarlo en AWS, algunos recursos, pero entonces yo solo puedo tener una VPC o puedo tener varias VPCs. En AWS nosotros podemos tener varias VPCs. Obviamente hay un límite. Nosotros podemos tener hasta 5 VPCs por cuenta, pero no significa que podemos tener más. Podemos hablar con AWS y pedirle más VPCs, pero normalmente una es suficiente porque es muy grande y podemos hacer prácticamente lo que sea. Y cada vez que nosotros hacemos una cuenta, viene con una VPC incluida. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo diferentes cuentas o por X y Y razón, yo tengo dos VPCs, una VPC A y una VPC B, y yo quiero conectarlas entre sí, porque son dos redes privadas, cada una está aislada, y yo quiero que se comuniquen entre ellas. Entonces, para eso hay un servicio que se llama VPC Peering Connection, donde yo le digo, bueno, si mi VPC es de la 192, etcétera, hasta de la 1 a la 255, y la VPC 2 es de la punto 2, 0 a la 2, a la 255, ¿cómo puedo conectarlas? Entonces, lo que hago es justamente hacer un VPC Peering Connection. Yo le digo, por ejemplo, todo lo que sea punto 2, punto 0 a la 250, mándalo para acá, y todo lo que sea punto 1 a la 2, de la 0 a la 250, mándalo para acá. Y hago ese ruteo de información. Todo lo que, todo lo que esté en la VPC A que busque la VPC B, mándalo por acá hacia acá. Y todo lo que esté buscando dentro de la VPC B que esté en la VPC A, lo mandas para acá. Y así podemos enrutar el tráfico y hacer el cambio.
pero VPC Peering Connection tiene un pequeño problema. Y es que si yo tengo dos VPCs es muy simple, ¿no? Porque yo le digo en la tabla, todo lo que sea de la A, mándalo para la A y todo lo que sea de la B, mándalo para la B. ¿Qué pasa si yo tengo más VPCs? Si yo tengo más VPCs, por ejemplo, que tienen estas IPs de acá, y yo quiero comunicarlas, yo tengo que hacer esa configuración en cada una de las yo tengo que hacer un VPC peering por cada una de las conexiones que yo quiero tener. Entonces, por ejemplo, yo quiero conectar la uno y la 2, entonces yo le digo todo lo que vaya a la 1016, mándalo por acá, por este pinning, y todo lo que esté dentro de la VPC2 que quiera ir a las IP 102 diagonal 16, entonces mándalo para acá. Todo lo que vaya a la VPC1, mándalo para acá, y todo lo de la VPC1 que quiera ir a la VPC2, mándalo para acá. Es como hacer la calle, ¿no? Hacer la parte del tráfico y decirle por dónde irse, si tu dirección es la VPC2 o si tu dirección es la VPC1. Y si yo quiero conectar la VPC3, entonces yo le tengo que decir a la VPC1 y hacer otro peering y decirle, bueno, todo lo que quiera ir a la VPC3, mándalo por este peering de acá. Y todo lo que esté dentro de la VPC3 que quiera ir a la VPC1, mándalo por acá. ¿Y qué pasa si yo quiero conectar entre la 3 y la 2? Si yo no tengo un peering en medio, esta conexión no logra hacerse. Yo tengo que hacer un peering por cada conexión de la VPC. Y si yo quiero tener dos VPCs, es mucho más simple. Pero si yo quiero tener tres, yo tengo que tener tres VPCs peering. Tengo que tener tres peering, tres conexiones o tres de esas reglas para enrutar el tráfico. Y aquí se empieza a hacer un poquito más complicado porque si yo tengo dos, no es difícil. Si yo tengo tres, tengo que hacer varias peering. Pero si yo tengo más de tres, yo ya tengo cuatro, ya tengo cinco, todas las peering que tengo que hacer, en este caso, por ejemplo, si yo tengo aquí cuatro VPCs, yo tengo que hacer un montón de peering para poder conectar las cuatro entre sí. Si yo quiero que las cuatro se comuniquen entre sí todas, yo tengo que hacer un peering entre la primera y la segunda, la primera y la tercera, y la primera y la cuarta. Y luego la segunda con la primera, la segunda con la tercera y la segunda con la cuarta. Y tengo que hacer un peering, prácticamente una iteración de un peering por cada una de las conexiones que quiero tener, porque si no tengo un peering, no se van a conectar estas dos, por ejemplo. Y además de eso, yo puedo tener varias VPCs y también quiero tener una VPN, y la VPN la quiero conectar con todas las VPCs, entonces yo tengo que empezar a hacer peerings y hacer conexiones. Y yo tengo otro servicio que vamos a ver dentro de un ratito que se llama Direct Connect, y empiezo a tener un caos aquí entre toda esta configuración. Y esto es un gran problema que tienen las VPC peering. Este servicio normalmente ya está deprecado. AWS trata o recomienda no usarlo por lo mismo de que es un caos usarlo, y ha traído muchos problemas, pero todavía se puede usar, aunque AWS recomienda no usarlo, y todavía vienen preguntas en el examen sobre el VPC peering. Para eso, AWS ahí trajo una nueva solución que se llama AWS Transit Gateway. El AWS Transit Gateway es un hub, podemos decirlo así, un hub imagino que han visto esas cositas que se pueden comprar en cualquier tienda, donde nosotros podemos conectar un montón de USBs, y ese aparatito tiene solo una conexión USB en la computadora. Entonces, si yo tengo solo un puerto USB en mi compu, yo le conecto ese aparatito y ese puerto USB lo multiplica en 4 o en 5 puertos, o en los que queramos. Pues el Transit Gateway es muy similar. Lo que hace es crear una conexión, y a esa conexión se pueden conectar o se pueden asociar un montón de conexiones, como por ejemplo VPCs, no solo VPCs, sino también VPNs. Podemos conectar un montón de servicios de networking, y, no, y dentro de ese Transit Gateway nosotros hacemos las reglas para hacer la comunicación. Ya no tenemos que hacer un peering por cada conexión, sino que nosotros conectamos las VPCs, y dentro del Transit Gateway podemos configurar qué sí y qué no se puede comunicar, nada más. Entonces es mucho más simple. Y lo genial de esto, a diferencia de esto, del VPC peering, es que, por ejemplo, si nosotros queremos conectar una VPN, tenemos que asociarla a una VPC, porque obviamente, como vimos el gráfico anterior, tenemos una VPN, hay que meterla dentro de una subred, y si nosotros queremos que por la VPN nos podemos comunicar hasta acá, hay que hacer todo este peering para poder comunicar y que pase por acá. En cambio, con el Transit Gateway, nosotros levantamos un servicio, un recurso de Transit Gateway, le conectamos la VPN, las VPCs, y nosotros dentro de nuestro servicio de Transit Gateway solo hacemos los caminos de la comunicación nada más. Ya no tenemos que preocuparnos por todos esos peering. Obviamente, también tiene muchas ventajas, ¿no? Este Transit Gateway es una tecnología muy superior, y no solo funciona con dos VPCs, podemos conectar un montón de VPCs, ya no tenemos el caos que teníamos anteriormente. Y también podemos conectarnos con algo denominado Direct Connect. Direct Connect es un servicio de AWS que nos permite conectarnos
de una manera física, o sea, es literalmente con un cable. Es como tener internet en sus casas, que es un cable que viene desde saber dónde hasta su casa. Entonces nosotros en AWS podemos pedirle una comunicación física, podemos pedirle a AWS un cable que vaya desde nuestro router en nuestra empresa hasta los servicios de AWS, hasta donde esté su, uy, todos sus Su data servidores, hasta donde, warehouse. ajá, hasta donde esté todo su data warehouse. Entonces, todos los servicios de AWS están en diferentes regiones y nosotros podemos pedir un cable directo, por ejemplo, desde Guatemala hasta Miami, que es el más cercano, por ejemplo. Podemos pedir justamente ese cable. Obviamente, AWS se ayuda de otras empresas, como por ejemplo las empresas de telecomunicaciones. Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones del país hace la conexión desde ese país hasta Miami y nosotros mediante AWS hacemos esa contratación y esa empresa del país es el que hace la conexión de cable. Entonces, ¿eso en qué nos ayuda? Que nosotros tenemos una conexión directa con los servicios de AWS y eso nos permite una conexión privada completamente, súper segura porque es un cable literalmente que solo nosotros podemos acceder. Es un cable donde está conectado por un extremo en nuestro router y en el otro extremo hasta Miami o hasta donde esté hasta donde nosotros le digamos a AWS. Ese servicio que de pequeño pero no simple, se llama Direct Connect. Y muchas empresas grandes lo utilizan cuando necesitan una conexión casi instantánea entre lo que está en AWS y lo que tienen on-premise. Y por ese medio, normalmente pasan todas las migraciones de bases de datos grandes. Y ese servicio de Direct Connect lo podemos conectar a un Transit Gateway, lo que nos permite una comunicación entre todas las VPCs que tengamos hacia AWS directamente. Y es una comunicación instantánea. Entonces, es una comunicación muy grande, muy demandada, también es bastante utilizada en las empresas grandes y tiene diferentes conexiones. Tenemos, por ejemplo, podemos pedir un cable de 10 megas, una comunicación directa AWS de 10 megas, de 50, de 100, de 1 giga, de 10 gigas por segundo. Entonces, es una conexión que nosotros podemos hacer prácticamente cualquier cosa ahí. Obviamente, es una conexión privada, no tenemos acceso a Internet, a menos que nosotros le digamos o hagamos la configuración en nuestra consola. Obviamente es un servicio que no se despliega de un día a otro también porque es un recurso físico, es un cable que hay que literalmente conectar. Entonces, normalmente tarda hasta un mes o un poco más, ¿no? En culminarse o en que nosotros tengamos acceso a un Direct Connect, por lo mismo de que lleva un trabajo físico por debajo, ¿no? Entonces, este Direct Connect, nosotros lo podemos conectar al Transit Gateway y normalmente una peculiaridad que tiene el Direct Connect es que aunque es un cable privado, si alguien interceptara la información dentro del Direct Connect no va encriptada, no es cifrada la comunicación dentro del Direct Connect. Si alguien se conectara por X o Y razón o cortara el cable y hiciera una conexión, puede monitorear todo lo que está pasando dentro de ese Direct Connect. Entonces, para eso, normalmente las empresas lo que hacen es desplegar una VPN dentro del Direct Connect, que es como es una VPN entre on-premise y AWS, es una super VPN súper rápida, igual porque está pasando por el Direct Connect. Y la VPN sí es una conexión privada. Entonces, se tienen esas dos cosas normalmente para mantener seguridad, privacidad y aislar toda la información y toda la comunicación. Y para toda esa comunicación antes con los VPC peering hubiera sido un caos, es complicadísimo, pero con el Transit Gateway es mucho más fácil. Entonces, el Transit Gateway nos permite tener un hub o centralizar todo el tráfico de diferentes lugares, ya sea VPCs, VPNs, Transit Gateways, y ahí dentro podemos hacer todas las reglas de comunicación entre ellas. Otro servicio muy interesante también, aprovechando que estamos hablando de escalabilidad y que hablamos que podemos hacer conexiones directas físicamente desde nuestro on-premise hasta AWS, hay un servicio que se llama CloudFront, que lo que hace es hacer un tipo caché muy similar a Redis o muy similar a Memcache, pero CloudFront es un servicio de caché para archivos, mientras que en Redis o en Memcache nosotros guardábamos datos como un nombre, correos o JSON, archivos JSON. CloudFront nos permite guardar o cachear datos como imágenes, videos, archivos, MP3, documentos, PDFs, Word. Podemos hacer cachear casi cualquier archivo prácticamente. Y CloudFront lo que hace es manejarse como un caché. AWS tiene muchos servicios alrededor del planeta. Y digamos que yo guardo mi archivo aquí en Miami, que es donde está más cercano a AWS, los servidores de AWS. Yo puedo guardar un archivo en Miami y una persona en Francia quiere poder acceder a ese archivo. Lo que hace CloudFront es que
es inteligente, mira en qué países es donde más se utiliza el archivo y lo que hace es hacer una copia en caché mucho más cerca de esa persona. Entonces, por ejemplo, yo tengo mis archivos acá, en este lugarcito de por acá, más cerca de Europa. Entonces, viene una persona en China, por ejemplo, y quiere conectarse a ese archivo. Lo que hace es conectarse a un servidor mucho más cercano de lo que está el Reino, me parece que aquí es Reino Unido, lo que hace es conectarse a un servidor mucho más cercano y CloudFront lo que hace es descargar una copia o hacer una copia mucho más cerca de la persona y es inteligente y verifica, empieza a mapear qué son los lugares donde más se consume el archivo y empieza a hacer copias en todos esos lugares alrededor del planeta para acelerar por mucho la descarga. Entonces, no es lo mismo que yo esté en Europa y quiera acceder a mi archivo porque está muy cerca, yo puedo tener un archivo aquí y descargarlo en un minuto, pero si yo estoy mucho más lejos, como por ejemplo en América del Sur, esta distancia de acá es mucho más lejos y puede dar mucha más latencia y puede tardarse mucho más. Y tal vez un archivo pequeño no se nota mucho, pero un archivo de 1 giga, de 10, de 2 gigas, pues es un archivo que ya pesa mucho más y la latencia ya se nota un montón. Por eso es que hay veces que aunque nosotros tengamos 100 megas de velocidad de internet, descargamos un archivo y se tarda mucho más. Se supone que tenemos 100 megas y está descargando a 1 mega por segundo. Es justamente por la distancia que hay entre el servidor donde está el archivo y de donde yo estoy agarrando. Con CloudFront se nos quita eso. Nosotros lo subimos a un lado y CloudFront se encarga de hacer todas las réplicas lo más cerca de las personas que están accediendo a ese archivo. Y eso permite acelerar por mucho la descarga también. Además de que al acceder a CloudFront ya no tenemos que ir hasta acá y hacer la lectura a nuestro servidor de acá, sino que lo hace directamente desde CloudFront y es mucho más rápida la comunicación. Entonces, Alejandro, discúlpame, ¿será que te sí, puedo interrumpir? sí, Es claro, que dime. fíjate que ya solo quedan 15 minutos para la sesión Ajá. y nos quedan como 20 diapositivas. Perdón, perdón. Entonces, no, no, para nada. Mira, ha sido súper interesante. A mí me ha encantado la manera en la que estás presentando el contenido. Para mí es muchísimo, muy, muy entendible, pero quería pedirte un favor. Ujú. ¿Tú crees que sea posible que en vez de acelerarnos y apurarnos con todo, el siguiente sábado tú nos puedas apoyar presentando el resto? Solamente si Mm, tienes tiempo. el otro sábado. Bien, yo creo que sí. Sí, Ujú, porque me gustaría también que las chicas, yo estoy segura de que todas la están viendo y de pronto tendrán alguna consulta que me ujú. gustaría que también se fuesen resolviendo. Entonces, ya solo quedan 15 minutos, entonces me gustaría que pudiéramos hacer ese ejercicio. Claro, me parece, no hay ningún problema. Perfecto. Chicas, ¿cómo han estado? ¿Qué piensan? ¿Tienen alguna duda? Eva dice que está súper bien. Quisiera escucharlas a todas porque yo sé que hay muchas cosas que por el momento pues no las hemos tocado ni las hemos visto. Me encantó la explicación de la parte de las bases de datos. Sí, esto es bastante información y entre más vamos ahondando, las configuraciones por debajo son bastante también extensas. A veces siempre he dicho que es enorme, es gigantesco y hay para aprender un montón allá adentro. Esos Y son extensos. aparte otra cosa que me gustó fue el tema de que Bianca dice que está un poquito perdida, pero que se han aclarado muchas cosas. Sí, me gustaría, Bianca, que tal vez pudieras plantear algo donde tú dices, bueno, me gustaría que lo repitiéramos, aprovechando que Alejandro nos va a hacer el favor de partir el contenido. Ah, la Acá. diferencia entre Aurora y Postgres y RDS Postgres. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros creamos una base de datos, por ejemplo, este Postgres, nosotros podemos configurar un Postgres, o sea, literalmente entramos a la página de Postgres y lo descargamos y lo instalamos. Y esa es una forma de tener Postgres. Sin embargo, AWS agarró esa descarga, como es una base de datos libre, la descargó, hizo cambios por dentro de cómo funciona el motor por dentro y lo aceleró, lo optimizó un montón y lo que hizo fue ponerle otro nombre y le puso de nombre Aurora Postgres. Entonces, Aurora Postgres es una versión mejorada, muchísimo más rápida, que por encima también tiene muchas funcionalidades de AWS, como el caso de las réplicas, el caso de las bases de datos principales o las master.
Y todo eso se lo puso encima y nos permite a nosotros desplegar nuestro Postgres en una base de datos mucho más rápida, simplemente con hacer un cambio. Entonces en AWS nosotros literalmente hacemos una migración, utilizamos nuestra base de datos de Postgres y la cambiamos por un Aurora Postgres. Y para nosotros no significa nada porque podemos usar las mismas consultas, la misma forma de acceder, las mismas conexiones, podemos usar todo igual porque es completamente compatible con Postgres. Pero solo por haber hecho ese cambio ya ganamos una gran velocidad de lectura, una gran velocidad de lectura. Muchos de las configuraciones de AWS como réplicas, masters, el poder desplegar alrededor del mundo las bases de datos. Entonces tenemos muchas ganancias solo con hacer el cambio de Postgres a Aurora Postgres. Esa es una de las diferencias. Acá también hay un par de consultas. Dice Bianca que si podrías darte un ejemplo de serverless en base de datos. Sí, a mí Y, también me dio un poquito de curiosidad y tal vez solo quería también agregar una duda mía. ajá, Eh, Fíjate que, o sea, yo sé, la voy a hacer también con fines de, estoy segura de que puede haber alguna duda. Existe data estructurada y data no estructurada. ujú, Entonces, muy probablemente algunas chicas de las presentes no sepan cuál es data estructurada y qué es data no estructurada y por qué las bases de datos tienen que ser distintas. ujú. Y esa es una. Y la siguiente es cómo si AWS tiene conectores entre este tipo de base de datos. Claro, entonces, vamos a ver. La primera es la data estructurada y la no estructurada. Es como que nosotros tuviéramos que guardar un montón de información. Digamos que nosotros tenemos que guardar la información de todos nuestros clientes. Una forma desorganizada de hacerlo es abrir un blog de notas y empezar a poner nombre, tal edad, tal correo, tal, y empezamos a guardar toda la información dentro de un blog de notas, pero esa información no está estructurada porque no está organizada, no está dividida. Entonces yo no tengo la capacidad de hacer una búsqueda ágil, una búsqueda rápida. Yo tengo que estar haciendo scroll y estar buscando la información y eso nos da mucho tiempo perdido, porque si yo quiero buscar por ejemplo, un apellido que empieza con Z, yo tengo que empezar a buscar porque yo no sé dónde está. La Z puede estar al principio, puede estar al final, pero cuando la data está estructurada, está organizada y está dividida. Entonces yo puedo guardar los datos en diferentes partes o en diferentes tablas y la estructuro de esa manera. Puedo estructurarla en diferentes tablas, dividiéndola, organizándola, ordenándola por orden alfabético, hacer uniones entre diferente información. Y esa es la diferencia entre las tablas, perdón, la información estructurada y no estructurada. Entonces, las bases de datos permiten guardar las dos cosas. Por ejemplo, yo puedo guardar información estructurada, puedo relacionar clientes con ventas, clientes con productos, clientes con facturas, las estructuro en tablas y en eso se basan las bases de datos relacionales porque permiten estructurar la información. En cambio, cuando yo quiero guardar solo documentos de información, como por ejemplo un blog de notas que yo tengo toda la información guardada ahí, yo solo necesito guardarla en algún lado, yo puedo guardarla en una base de datos o no relacional, porque yo no estoy relacionando la información, yo solo estoy metiendo un montón de documentos de información plana dentro de una base de datos y eso lo que nos permite es perder organización, perder orden, perder estructura, pero nos da una gran ventaja en lectura. Podemos leer muchísimo más rápido, podemos hacer muchísimo más peticiones por segundo y nos permite manejar mucha más velocidad entre la información. Y eso también lo manejaba AWS. Entonces, esas bases de datos no relacionadas normalmente, o los documentos que se guardan en esas bases de datos son JSON. Entonces nos permite guardar esos archivos JSON dentro de las bases de datos. Y una base de datos serverless es, por ejemplo, DynamoDB. DynamoDB es un servicio de AWS que nos da una tabla. Nosotros podemos crear una tabla, le ponemos nombre a la tabla literalmente y AWS nos da todos los endpoints, todos los URLs para comunicarnos. Normalmente nosotros tenemos una base de datos, ponemos un backend, el backend se comunica con la base de datos mediante URLs y nosotros hacemos nuestra página web, la página web se comunica con el backend y el backend es el que maneja la información o la guarda o la lee y la devuelve y se maneja así de intermediario entre las dos cosas. AWS con un serverless, con una base de datos serverless como DynamoDB, nos da ya toda la parte del backend para atrás. Entonces nos da una tabla y nos pregunta, ¿cómo crees que se llamen las columnas? Quiero que se llame nombre, correo, número de teléfono, etcétera, etcétera. Y nos da los endpoints.
literalmente, o sea, solo es de nosotros empezar a consumir desde la página web esa parte serverless y se hace toda esa comunicación, esa inserción, lectura, escritura, etcétera, mediante esos endpoints. Y normalmente bueno, en DynamoDB lo que hace es guardar la información en una tabla dentro de AWS. Y es serverless porque si nosotros leemos 10.000 veces por segundo esa tabla o 1.000.000 de veces, escala. Entre más lecturas, empieza él solito a levantar más servidores para poder aguantar la comunicación. Y cuando ya no hay tantas comunicaciones, baja y se reduce y empieza a consumir mucho menos. Entonces empieza a cobrar solo por las lecturas que hace o solo por las escrituras. Sin embargo, las otras bases de datos nosotros las tenemos encendidas y nos cobra por hora encendida. Sí, exacto. Una An- serverless es como tener una API lista para el consumo directa, de una comunicación directa para base de datos. Es algo que también nos ofrece AWS con DynamoDB. Ana Ortega dice, gracias, a mí no me queda claro cómo funciona el Internet Gateway. Mm, El Internet Gateway no es, hay una confusión ahí que pasa muy seguido y lo he visto muchas veces, y es que si nosotros tenemos una instancia, por ejemplo, una máquina virtual, y queremos acceder a Internet, no va y no basta solo con tener una IP pública. Si nosotros tenemos una subred, obviamente si levantamos la instancia dentro de la VPC se puede, pero si nosotros tenemos una subred privada y queremos mantener privada la subred y nosotros queremos acceder a Internet, tenemos que colocar un Internet Gateway que lo que hace es una puerta. O sea, no nos da el acceso a salir a Internet, sino que nos deja solo la puerta abierta para poder hacerlo. Pero para poder salir necesitamos una IP pública. Entonces, si nosotros tenemos una IP pública, pero no tenemos un Internet Gateway, no podemos salir a Internet. Necesitamos sí o sí un Internet Gateway porque es el que nos da la puerta para abrir. Es una forma nada más de seguridad para que no tengamos nosotros directamente acceso a Internet sin que nosotros lo configuremos antes. Y además de que eso nos permite estar monitoreando todo el tráfico que pasa a Internet, porque Internet Gateway, aparte de ser una puerta, también es un vigilante y se mantiene leyendo y verificando todo lo que está pasando por ahí. Entonces, el Internet Gateway se puede definir como una puerta para poder acceder a Internet, pero no es exactamente el permiso para hacerlo, solo la puerta para salir, pero para poder salir necesitamos una IP pública o estar dentro de una subred pública para poder hacerlo. Y para eso necesitamos una IP pública. La otra pregunta dice también Ana, ¿y si el Internet Gateway se define como ACL para la configuración de seguridad? Lo que pasa es que un Internet Gateway no está, los ACL son para poder definir qué puede entrar y qué puede salir de la VPC para abajo. O sea, todo lo que llegue a mi subred pasa sí o sí por la red principal, que es la VPC. Un ACL llega a la VPC y lo que hace es decir, puedes pasar o no. Sin embargo, un Internet Gateway no está dentro de la VPC, sino que está entre la VPC e Internet. Entonces, obviamente podemos configurar reglas por fuera con otros servicios que son de cara a Internet, pero los ACL solo es de la VPN, de la VPC para adentro. O sea, es un firewall de la VPC para adentro. Entonces, es como que dijéramos que la ACL se mantiene monitoreando todo lo que esté de la pared de tu casa para dentro de tu casa, pero de la pared de tu casa para afuera es otro servicio que podemos utilizar, que son los servicios específicos de seguridad. Pero el Internet Gateway solo es la puerta, pero no es en sí, no está ni dentro de la VPC ni está en Internet, está en medio de los dos y es una puerta que se abre para comunicarle a Internet. Genial, dice Ana que ya todo quedó claro. Y Celeste tiene una duda. Pregunta, em, no sé si hay algo que existe en el tema de base de datos en caso que desconozcamos como el número de transacciones, consultas a realizar hacia la base de datos a nivel de recursos. ¿Existe algún tipo de escalabilidad? Si al principio, si al principio lo definí, ¿cuánta Ah, CPU, CPU RAM RAM. se utiliza? Ajá. Sí, de hecho, por eso decía la división al principio. Hay bases de datos que son las administradas, que por ejemplo nosotros le decimos, yo quiero levantar mi SQL o mi Aurora MySQL, pero levantarlo solo con 4 GB de RAM y 2 CPUs. Y yo configuro esa parte, pero no configuro todo el sistema operativo por debajo. Entonces yo puedo hacer esa pequeña configuración de cuánta RAM y cuánta CPU, y con el tiempo yo puedo manualmente irlo subiendo o programarlo para que cuando la RAM esté muy arriba empiece a subir solo o empiece a bajar. Eso se puede. Ahora con el serverless, él lo hace solo. No manejamos CPU ni manejamos RAM, pero sí podemos manejar
hay algo denominado unidades de lectura y unidades de escritura en en DynamoDB. Esa es una forma de medir las escrituras, o más bien para medir el poder lógico o el poder de CPU que se requiere para poder finalizar una transacción. Eso es un poquito más avanzado, pero DynamoDB nosotros le podemos configurar cuántas unidades de lectura y cuántas unidades de escritura queremos que tenga. Entonces, si yo le digo que yo quiero una unidad de lectura, eso es equivalente, por ejemplo, a cinco escrituras por segundo, por ejemplo. Entonces yo tengo 5 escrituras por segundo y si yo lo sobrepaso, entonces el servidor responde que ya no se puede consumir ese tipo de lecturas. Entonces yo puedo irlo subiendo o puedo irlo bajando o dejar que Dynamo decida cuándo sube y cuándo baja. O puedo incluso programarlo y decir, en el día yo quiero que aumentes porque tengo más lecturas y las escrituras no. Y en la noche bajar las lecturas y subir las escrituras porque tengo más escrituras. Yo puedo hacer todos esos cambios y estar ahí cambiando un montón con los serverless. Entonces no defino la RAM ni el CPU, pero sí puedo definir cuántas lecturas o escrituras en unidades de unidades lógicas se mantienen ahí y poder mantenerlo en un giro. Y sí, la RAM y el CPU se maneja en las bases de datos administradas, que son RDS, Aurora, y son instancias más que todo, pero no, siempre hay que recordar que con RDS ni con Aurora nunca manejamos sistema operativo, es solo el servicio de base de datos y nosotros decidimos cuánta RAM y cuánta CPU le queremos poner al servicio de base de datos. Entonces, podemos subirlo, bajarlo, multiplicarlo y podemos hacer un montón de cosas. Último, tenemos una consulta de Bianca donde dice, entonces serverless es como tener una API lista para el consumo. Sí, sí, es como tener una API lista para consumirlo. Es un backend prácticamente que nos permite ya leer, escribir, prácticamente de todo, prácticamente de todo. Pero por ende también es un poquito más caro porque ya nos está dando prácticamente toda la parte de backend hacia esa tabla. Entonces es un poquito más caro y si no se sabe usar puede llegar a escalar y ser un costo significativo. Ok, esa es la última pregunta de la noche. No sé si alguien tiene alguna otra. Nos quedan 2 minutos. Y si no, pues Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, muy claro el tema. Ah, ven, aquí hay una más. Alejandra dice, perdón, no entendí por qué la IP es pública, por qué IP pública, por qué no es privada. Ah, ya. Lo que pasa es que hay dos tipos de IPs en Internet. Una IP es pública cuando tiene acceso a Internet y una IP es privada cuando pues no tiene acceso a Internet. Por ejemplo, tu computadora, donde tú estás conectado, imagino que estás conectado en tu casa, tu computadora tiene una IP y esa IP existe solo del router de tu proveedor de Internet para adentro. Fuera, si tú, por ejemplo, yo desde mi computadora intento comunicarme con la IP de tu computadora, yo no puedo acceder porque esa IP no existe en Internet. Yo tengo que pasar por Internet para poder encontrar una IP, pero para encontrar esa IP tiene que tener comunicación con Internet y esa comunicación con Internet la hace pública. En cambio, la IP de tu casa no es una IP pública, es una IP privada y solo existe del router para adentro, del router para afuera ya no existe tu IP, es una IP extraña para Internet. Entonces, yo necesito tener una IP pública, las IPs públicas se compran literalmente, yo tengo que comprar o alquilar una IP pública por un año y ya sea un host, hay muchas páginas en internet que nos dan dominios, por ejemplo, un dominio es prácticamente una IP pública y AWS también nos ofrece IPs públicas. Hay un servicio que se llama Elastic IP que nos provee una IP pública, es muy barata también, es muy barata y tener esa IP pública nos permite tener una comunicación directa a Internet y eso la hace pública. Entonces, cuando yo digo que yo tengo una subred pública, es porque yo tengo una subred y dentro de esa subred hay una instancia o hay un servicio que tiene una IP pública y es la que sirve de puerta, perdón, de medio para comunicarse con Internet. Entonces, todo el tráfico pasa por esa instancia o pasa por ese caminito para poder salir a Internet. Y para poder abrir el caminito necesito ese Internet Gateway. Entonces, una IP pública es una IP, es una dirección de Internet a la cual yo tengo acceso y puedo redirigir hacia mi servidor. Y es una IP privada cuando no existe en Internet esa IP. Normalmente las IPs que no existen, las que son privadas empiezan con 192 o con 10. Por ejemplo,
las IPs de las casas, de cualquier casa, empiezan normalmente con 192. Por eso es que cuando ustedes quieren acceder al router y cambiar contraseña de su Wi-Fi, hacer una configuración, empieza con 192, 168.1.1. Porque todo ese número de IPs está designado para ser IPs privadas y que exista cada una en diferentes casas, en sus diferentes casas. En cambio, las IPs que empiezan con 10, punto cero, punto, etcétera, son IPs privadas dentro de empresas. O sea, esos numeritos están designados para ser privadas y todas las demás están designadas para ser públicas. Por eso es que cuando alguien intenta entrar a una 192 directamente no existe, porque está destinado para casas. Y una 10 punto y algo tampoco existe porque está destinada a empresas. Y el resto, si empieza con 84, con 96, con 96 puntos, etcétera, son IPs públicas que se pueden comprar o alquilar, etcétera, etcétera. Genial, yo creo que esa fue la última de la noche. Ahora sí, muchísimas gracias. No hay problema, Espero con gusto. que pasen todas un feliz fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas Muchas gracias. gracias.